desplazados y muchos se vinieron para acá. No, después, bueno, despuésito de Colón, ¿sí? Después fue cuando las Naciones Unidas le hicieron que Israel volviera a su tierra. Después fue cuando los judíos toman Jerusalén ya completa, porque al principio no los dejaban entrar a Jerusalén, ya después lo tomaron otra vez. Pero ahora no sabemos qué, bueno, por lo menos sí yo siempre estoy viendo las noticias y han pasado cosas muy extrañas. Por ejemplo, hoy salió la noticia de que 4 potencias o 4 países enemigos de Israel firmaron un acuerdo: Rusia, Irán, Irak y Siria, para supuestamente poner un ejército en Siria, que está en las fronteras con Israel, para atacar ISIS, a los musulmanes estos, locos. Pero a mí me suena como un pretexto. O sea, primero que para atacar ISIS, pero los rusos van a entrar ahí y no se van a salir tan fácilmente tampoco. Entonces hay que estar sobre, como decimos nosotros, sobre la jugada. No sabemos qué pueda pasar. Por ejemplo, este mes estaba por aprobarse el tratado con el de Irán, que le permitía desarrollarse como potencia nuclear, que eso es peligrosísimo porque ellos mismos lo dijeron, tanto el jefe del ejército de Irán como el presidente de Irán, que le dan máximo 25 años de vida al Estado de Israel para destruirlo, que no va a quedar ni uno, dicen ellos, ni un judío. Entonces la situación está interesante. Nosotros no tengamos miedo, estamos con el Señor y el Señor sabrá qué hace con nosotros. Él siempre tiene una respuesta. Y al pueblo de Israel, como les conté el otro día, a un judío que conozco le dije: ¿ustedes no están preocupados? Me dice: el Señor maneja todo. Me dejó impresionado porque con lo que está pasando da miedillo para ellos, ¿verdad? Y para todos. Él no, muy tranquilo. Y estaba oyendo que las profecías dicen que Israel no va a ser destruido. Va a ser atacado, pero destruido no. El Señor va a intervenir. Así es. Amén. Amén. Ok. Habíamos hablado la vez pasada sobre lo que pasó después del regreso de los judíos. Reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo y comienza toda una etapa de tratar de volver a recuperar todo lo que era la palabra de Dios, porque se había perdido. O sea, recuerden que el castigo tanto a los de Judea como a los de Israel fue que, como se habían apartado de la palabra, habían abandonado el templo. Entonces, qué tristeza ver el templo de Jehová abandonado por los mismos judíos. Por eso ellos fueron atacados y llevados como esclavos. Pero Dios usa, recuerdan, al enemigo y el rey que los llevó a esclavos les permite volver a reconstruir todo. ¿Qué fue lo que más les dolió a los judíos de volver y reconstruir todo? Porque tuvieron un problemota para ellos, que fue reconstruir el templo, reconstruir Jerusalén, pero faltaba algo. ¿Qué faltaba? ¿Ah? El arca, correcto. Mire cómo pone atención. El arca, faltaba el arca. ¿Y por qué era importante el arca? La presencia de Dios. El arca implicaba la presencia de Dios, y si no tenían el arca, era como tener un cajón vacío, un edificio vacío. Lo que ponían el testimonio, ¿verdad? Las tablas. Lo que estaba en el arca estaba en las tablas, la vara de Aarón, el maná, cosas de esas que representaban la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Pero muy triste para ellos hacer un edificio sin tener la presencia de Dios, porque así era en el Antiguo Testamento, no como nosotros, que ahora lo tenemos en nosotros, a través de Jesucristo. Ok, ¿qué fue lo que les dio ilusión para seguir? Porque no tenían el arca. ¿Qué fue lo que hicieron los profetas para que continuaran? La promesa del Mesías. ¿Ah? Promesa del Mesías. La promesa de que el Mesías iba a venir, ¿verdad? Que en ese templo iba a venir el Mesías, ¿verdad? Entonces eso les dio ilusión a todos
de seguir adelante. Por otro lado, los fariseos, que siempre los criticamos, fueron muy valientes. Ellos lucharon por recuperar la palabra de Dios y volver a obligar al pueblo de Israel a estudiar la palabra de Dios, no como se habían apartado al principio. Entonces ellos fueron muy estrictos. ¿Qué pasa? Que cuando uno es muy estricto, se vuelve legalista. Y eso fueron los fariseos que Jesús encontró cuando él vino. De ahí se paraban a hacer y ropas y cosas y oraban en público y todo. Tenían aplausos. Ellos se perdieron el concepto de lo que era la palabra de Dios y se volvieron legalistas, igual que casi todos nosotros. Si no nos cuidamos, nos hacemos legalistas. El legalismo es algo natural en el ser humano, y si uno no se cuida, cae en lo mismo. Ah, no, es que nosotros siempre lo hacemos aquí en Siloé, siempre ponemos las flores ahí. Dios guarde, alguien me las cambia para allá. Es que se secan los correos, se dejan, hermano, ahí. Entonces llega el momento que dice, mira, ahora no está doña Cinia, pero doña Cinia la ponía ahí, entonces hay que ponerla ahí, aunque se caiga, aunque no haya ninguna idea lógica de que esté ahí, entonces uno se vuelve legalista. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Tenga cuidado que no se vaya en el estanque. ¿Perdón? Sí, también él dice que, Milton dice que el ser perfeccionista es parte de lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero ser perfeccionista, entonces quiero hacer todo para, como dice la Biblia, pero a la hora llegada no conocemos totalmente la mente de Dios. Entonces yo tengo que ser humilde y decir, bueno, eso es lo que yo creo ahora. Les digo, cosas que yo he visto en los últimos años, de cosas que me enseñaban hace 40 años, ya nos enseñan, porque se dieron cuenta de que no estaban bien. Entonces lo que se enseña ahora, ojalá estemos en lo correcto, pero el Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia, hasta que llegue el momento en que nos enseñe cada día más profundo la palabra. Pues bien, aquí les voy a hablar de lo que pasó entre cuando reconstruyen Jerusalén y cuando viene Jesús. Aquí ocurre algo muy interesante, se llama la sublevación de los macabeos. Si usted es evangélico envenenado, dice, uy, macabeos. Uy, macabeos, el libro de los macabeos. Ah, quítese el libro, porque los católicos, la iglesia católica tiene libros de Macabeos 1 y 2, que son libros históricos, no son libros inspirados, pero es cierto, o sea, los macabeos existieron. Entonces ahí la diferencia entre tener un cerebro legalista y un cerebro abierto. O sea, los macabeos existieron, que son libros no inspirados, no son inspirados, pero son históricos. No reconocidos por el canon. Y no fueron reconocidos por el canon judío, ¿verdad? Como libros inspirados. Y los evangélicos o protestantes asumimos el canon judío. Los católicos no lo asumieron exactamente y le agregaron otros libros del Antiguo Testamento como Eclesiástico, Macabeos 1 y 2 y otros, ¿verdad? Ok, vean qué interesante, dice, los judíos regresaron del exilio en el 538, 525, 457 y año 444 antes de Cristo. Todos esos años, recuerda que venían en 3 grupos. Casi 100 años. Todo eso pasó en cuando regresaron. Vivieron en paz durante 200 años. Imagínense lo que es para los judíos que han sufrido tanto vivir en paz 200 años. Estaba bien, estaba rico vivir en paz 200 años. Resulta que en esa época apareció uno de los estrategas militares más increíbles que yo he visto, Alejandro Magno. ¿De dónde era Alejandro Magno? Siria. No. De Siria era. No. Griego, de Macedonia. Era un hombre que llegó a construir un imperio y tenía como 30 años. A todo lo que atacó lo venció. Era increíble. Pero Alejandro Magno, que era rey de Macedonia, que pertenecía a Grecia, dice, destruyó el imperio persa. Imagínense, el imperio más grande le ganó la guerra en el 334. Pero esta paz de los judíos no fue interrumpida por Alejandro. Por Alejandro Magno fue increíblemente inteligente y flexible.
Él se tomaba los países, pero no los obligaba, era condescendiente con su cultura. No era como algunos que llegaban los sirios y mataban a todo el mundo porque tenían que hacer lo que ellos decían. Alejandro no fue así. Dice, Alejandro Magno fue muy condescendiente con los judíos, o sea, los respetó. En esta época, Dios no envía profetas después de 400 años. Vean qué interesante, termina, y en esos 400 años antes de Cristo, no hubo profetas. El último fue Malaquías, que fue en el año 450 antes de Cristo. Yo me puedo pensar en los judíos, qué aridez, porque los profetas eran los que le daban vida a Israel. Sin profecía Y no el hubo. pueblo perece, dice la palabra. Sin profecía el pueblo perece. Sin profecía el pueblo perece. Pero que si ustedes ven lo que pasaba con los fariseos, es que eran tan estrictos que posiblemente se perdió esa sensibilidad espiritual, ¿verdad? Ok. Alejandro Magno, fíjese que llegó hasta la India, conquistó hasta en la India, dice, pero muere muy joven de una enfermedad. Él muere. Entonces, ¿qué pasa? Alejandro le deja todo su imperio a sus generales. Y entonces aparece Ptolomeo, dice, justamente 200 años antes de Cristo, Judea quedó en manos de Ptolomeo, que reinaba en la parte de Egipto y gobernó a los judíos durante 100 años. Ptolomeo era un general de Alejandro Magno, pero también fue condescendiente, fue bueno. Dice, Ptolomeo también fue muy benevolente con los judíos. Hasta, vean qué increíble, hasta se interesó en las escrituras. Un griego, un gentil. Tanto que pidió que se tradujeran al griego. De ahí comenzó nuestra historia. ¿Recuerdan en qué fue? ¿Cuál es el lenguaje del Nuevo Testamento más antiguo? El griego. De ahí fue la influencia del griego. Cuando estaba Jesús, el lenguaje popular era el griego, ¿verdad? Aunque se hablaba arameo. El popós, el griego. Ok, dice, se interesó en las escrituras tanto que pidió que tradujeran al griego las escrituras. Es precisamente en este momento, durante el reinado de Ptolomeo, que se redacta el canon de los 70. ¿Y qué era el canon de los 70? Tiene que dedo más fuerte. Y luego se me cambia con solo pensarlo. ¿Por qué se llama el canon de los 70? Es la llamada Septuaginta o Biblia de los 70. Ptolomeo le pidió al sumo sacerdote en Jerusalén que la tradujeran y escogieron 70 sabios de esa época que la tradujeran. Y muy interesante, los pusieron a traducirlas por separado, cada uno por separado, para que no se influenciaran. Y al final todos llegaron a lo mismo. Fue muy interesante cómo las traducciones llegaron a lo mismo, no se desviaron. ¿Cuánto tiempo duraron más o menos en eso, en la traducción, don Claudio? No tengo el dato. Dice que cuánto tiempo se duró en la traducción, no sé. Muchísimo. Que no sé porque no había Google en esa época. ¿Sí? Y WhatsApp. El Viejo Testamento, sí, sí. Y no había Google, el traductor de Google, por dicha. Ok, notemos cómo 2 siglos antes de llegar el Mesías, Dios fue preparando a los gentiles para su venida. Fue es muy interesante. Pasarla a griego significó que las escrituras llegaran a todo el imperio que Alejandro había formado. Ahí comenzó a preparar, él prepara todo así. Si todo estaba bien, ¿por qué de repente surge la guerra o la revuelta de los macabeos? Los macabeos eran una familia judía que de un momento a otro se levantó en guerra. ¿Por qué? Dice, porque en el 2000 antes de Cristo, Judea en el 200, sí, estoy en esta época, en el 200 antes de Cristo, Judea cae en manos de los reyes de Siria, los seleucidas, sucesores también de Alejandro Magno, pero no como los Ptolomeos, sino que fueron muy violentos y sanguinarios. O sea, primero Ptolomeo y después vienen los seleucidas.
Estos fueron otra cosa. Ahí viene el famoso Antíoco Epifanes, que este fue un completo desastre de gobernante, tanto en lo militar, en la opresión, como en lo espiritual, que ahí fue donde los macabeos se rebelaron. Dice, invadió Jerusalén en el año 167, Antíoco. Profanó el templo de varias maneras. Una de ellas fue sacrificando cerdos dentro del templo. Imagínense, el cerdo era considerado inmundo. Nunca un cerdo, ni comerlo, y menos dentro del templo. Fue un insulto enorme para los judíos. Y después, para colmo, puso una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Imagínense lo que hizo. Era un sacrilegio terrible lo que hizo este viejo loco, ¿eh? En todas las épocas siempre ha habido algún loco, ¿eh? Dice, ok, perdón. Alejandro Magno había comenzado una estrategia de helenización. ¿Qué significa eso? Que comenzó a meter la cultura griega en todos los países que iba tomando. Que se apoderaba de un país, no los trataba mal, pero comenzaba a influenciarlos por la cultura griega. Y es interesante como usted se encuentra ruinas griegas, templos, un montón de cosas en esas zonas, porque él trató de esa manera de darle la cultura griega, que en ese momento se consideraba lo máximo, a todo su imperio, pero no por la fuerza. Antíoco siguió con esta helenización, pero con gran celo y violencia. Dice, le prohibió a los judíos practicar su religión. Imagínense hacer eso dentro de Israel. No podían circuncidar a sus hijos, y a las madres de los que habían sido circuncidados las mataban, y ahorcaban a sus hijos y a los familiares que habían realizado la circuncisión. No podían observar las fiestas ni ofrecer sacrificios al verdadero Dios. Tan estricta era esta política que era una ofensa mayor y causa de muerte el tener las escrituras. ¿Recuerdan los pergaminos? Era prohibido tenerlos. Surgen entonces verdaderos héroes mártires que se oponen a ser helenizados y a renegar de su fe y a romper con la alianza de Antíoco. Aquí aparecen varios mártires antes de los macabeos. Dice, como Antíoco Epífanes no respetó la visión religiosa de lo que significaba el sumo sacerdote, se convirtió en política. Él nombraba y quitaba al sumo sacerdote. Imagínense que hay cosas más serias. Algo que era escogido, que tenía que venir desde Aarón, de los levitas, él comenzó a nombrarlos de acuerdo a su interés. Y entonces los mismos judíos comenzaron a hacer enredos. ¿Cómo se llama? Le daban plata a Antíoco a cambio de que lo nombrara sumo sacerdote. ¿Ah? Sobornaba. Los mismos judíos sobornaban a Antíoco para que los nombrara sumo sacerdote. Y así aparecen algunos como Onías, Jasón y otros. Son sacerdotes que fueron puestos ahí por mordida, como decimos nosotros. Y se ve hasta los días, hasta hoy. ¿Ah? Eso se ve hasta el día de hoy en todo lado. Sí, todavía. Después otro que salió fue Menelao, que ni siquiera era levita, también compró el puesto de sumo sacerdote. Esto en época de Antíoco. Ahí se comienzan a denunciar unos a otros y comienzan hasta a matarse, porque imagínense, el sumo sacerdote mandando a matar a otros porque querían quitarle el puesto. Entonces era un desastre completo. Entre los mártires aparece uno muy famoso, Eleazar, de 99 años, un anciano que fue torturado y lo querían obligar a comer carne de cerdo, pero él prefirió que lo mataran antes de violar la palabra. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, ahora sí estaría tranquilo, pero bueno, no, pero los judíos siguen sin comer cerdo. Le pone limón y come. Sí, ya alguien le dio hambre, ya está pensando en chicharrones, don Carlos. Está pensando en el Dice, por ejemplo, una señora, vean la clase de persona que era Antíoco, dice:
ordenó a una viuda cuyo nombre no conocemos a que ella y sus 7 hijos fueran llevados a su presencia para hacerlos comer carne prohibida. De verdad. Una Al oponerse todos, comenzaron por azotarlos. El mayor de los hijos dijo que iban a respetar la palabra de Dios. Esto enfureció a Antíoco, quien ordenó que le fuera extraída la lengua al joven y le arrancaran la piel de su cabeza y sus manos y pies mutilados. Y luego de sufrir estos horribles tormentos, fuera quemado vivo delante de su madre y sus hermanos. ¿Qué es eso? O sea, la cosa no era jugando, ¿verdad? Así fueron torturados y muertos uno a uno de los 7 hermanos, y al final también murió la madre. Imagínense las cosas terribles que hizo este ¿Solo viejo. que es verdad? Ah, que le torturen, le maten a 7 hijos. A 7 hijos. Y de último ella. Gracias a Dios que nosotros no vivimos en ese tiempo. Gracias a Dios que no vivimos en ese tiempo. Yo siempre me pregunto eso, ¿cómo hubiera actuado yo? Hubiera sido... Le paso una mordida para que me pongan de sumo sacerdote. No, es que hay que analizarse. ¿Qué pasaría si ahora viene la persecución, como está pasando en Siria? Donde usted es cristiano, le cortan la cabeza, todavía, en estos momentos, ¿verdad? Entonces, contra estas barbaridades surge una familia muy valiente. Dice que, digamos, el sacerdote Matatías, que vivía en Modín y tenía 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatás. Esta familia fue súper valiente y se enfrentaron a Antíoco. Cuando llegaron a Modín, emisarios del río de Antíoco, para forzar a la apostasía y para que ofrecieran sacrificios a los ídolos, Matatías se negó diciendo, ese es el papá de los macabeos: aunque todos obedezcan al rey, mis hijos y yo seguiremos la ley de nuestro Dios. Oiga, con todo lo que pasaba, decir eso no era cualquiera, la valentía. Dice, aún estaba hablando cuando un judío se adelantó a ofrecer sacrificio a los ídolos. Entonces Matatías se enojó. Dice, entró en celo por el honor de Dios, no pudo contenerse y lo degolló sobre el altar. Inmediatamente se volvió al comisario del rey y lo mató. También destrozó el altar y gritó: todo el que mantenga la alianza, que me siga. No se pierda la revolución la próxima semana.